Bienvenida al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, consultor en energía. Ingeniero Hidalgo, bienvenido. ¿Cómo ve usted la situación del país, situación energética que está afectando seriamente a la economía del fisco y a las exportaciones de crudo ecuatoriano? Hola, Gustavo, buenos días. Un abrazo, Rosana, si está por ahí también. Gracias por la invitación. Eh, la situación es compleja porque yo creo que, insisto, tenemos un problema estructural que cada vez afecta la infraestructura que tenemos obsoleta, tanto en el tema de hidrocarburos como eléctrico. Y esto genera ganadores importantes. En el caso del tema de combustibles, por ejemplo, los ganadores más importantes y que están celebrando por todo lo alto son los importadores de combustibles. El Ecuador, siendo un país petrolero, tenía una exposición del 80% de importación de combustibles. En estos días va a subir al 100% o al 95%, porque evidentemente la infraestructura de no solo de transporte de crudo, sino también la misma infraestructura de refinación está en soletas. A partir de ahí, esto también termina afectando al tema eléctrico, porque necesitamos de fuel oil para poder aportar a las barcazas, por ejemplo, y no lo tenemos y estamos aumentando nuestra producción energética o eléctrica con diésel, que también lo tenemos que importar. Entonces, yo creo que la situación es compleja y esto nos va a afectar económicamente de forma importante. Desde el punto de vista económico, ¿qué tan seria es la situación para el gobierno que ha paralizado por varias semanas las exportaciones? Bueno, hay números que ya están rondando los 250 millones de dólares en pérdidas, puede ser más, pero nuevamente estas son, digamos, es un lunar chiquito siendo importante versus la situación real. La situación real es nuestra falta de capacidad de aumento de producción de petróleo, nuestra falta de aprovechamiento de gas de mecheros, nuestra falta de infraestructura de transporte del crudo, que por ejemplo la OCP, digamos, el crudo, el oleoducto de crudos pesados tendría que haber salido a licitación hace tiempos para que entre un operador privado. Encima tenemos el tema de las complicaciones permanentes que nos genera pues este tema de de los sedimentos de la regresión continua en Coca-Cola Sinclair. Eh, Tenemos además problemas eléctricos, tenemos problemas de abastecimiento de crudo a las refinadoras están en pésimo estado, estamos en Sobre una este tema ha situación. habido advertencias de la Asociación de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador, que han señalado que podría haber escasez de combustible. Sin embargo, esta no ha llegado a darse. ¿Están supliendo esta deficiencia a los importadores de combustibles o es que todavía hay reservas? Sí, sí, en realidad va a haber algún pequeño desfase, pero los importadores de combustible celebran por todo lo alto y ahí sí son súper eficientes para la provisión energética, pero es una provisión energética donde el país es un gran generador de fuentes de trabajo, pero no en el Ecuador, sino en el exterior, porque nosotros estamos altamente dependientes de la importación de combustibles. Pero, Gustavo, este no es un tema de mala suerte, digamos. No es un tema de que qué pena lo que nos ha pasado. Es un tema muy bien planificado, de años, de décadas, donde cada vez la posición estratégica de los importadores de combustibles, a los que yo sí les llamo la mafia de importadores de combustibles, nos ha sometido a tal punto que hoy por hoy, siendo un país petrolero, tenemos escasísimas posibilidades de producir nuestro propio combustible. En lo que se refiere
la refinería de Esmeraldas. Esta se encuentra eh, prácticamente paralizada. La refinería de Esmeraldas aporta el 63% de la capacidad nacional y está fuera de operación desde mayo. ¿Cómo se encuentra, hasta donde usted conoce, la refinería? Recordemos que hubo un incendio que le afectó significativamente, pero ahora se supone que la para es por falta de petróleo para refinar. Y queda también en la memoria colectiva esa repotenciación que se hizo durante el correísmo, en el cual, si no me equivoco, se invirtió una cifra del orden de unos 2.500 millones de dólares, monto con el cual, en lugar de repotenciar o de arreglar esa refinería, se pudo haber creado otra. Bueno, primero hay que tener números claros. La refinería de Esmeraldas y la de la Libertad, peor, la de la Libertad son antiguas y absolutamente ya precarias. Ni hablar de temas de corrupción y todo lo que pasó. Pero realmente si uno analiza eh, los desafíos ya numéricos, tenemos que solo el 20% de los productos de combustibles en el Ecuador son procesados y refinados acá, o eran hasta antes de que pase este desastre que tenemos. Entonces, al final del día, usted tiene una exposición ya de por sí grande, que es más del 80% de importación de combustibles. Y todo esto decanta en lo siguiente. Usted tiene petróleo que produce el país, después tiene la refinación, pero cuando tiene usted un país con altos subsidios, es evidente que no puede entrar el sector privado a refinar, además de otras complicaciones, porque nadie va a refinar para venderle solo al Estado. Entonces los subsidios terminan siendo el escudo protector de los importadores, pero es que además los subsidios terminan de quitarle el incentivo eh, económico a la refinación de combustibles y por ende siempre va a ser deficitario y por ende no hay dinero para hacer mantenimientos, ni nuevas obras, ni nuevas infraestructuras de refinación. Y si uno analiza todo eso, al final del día nos estamos mordiendo la cola. ¿Por qué? Porque los subsidios terminan no beneficiando a los más pobres, los utilizan a los más pobres para esto, pero terminan beneficiando a la minería legal, grandes industriales, eh, contrabando, narcotráfico, entre otros. Entonces, este país tiene que corregir los temas de fondo. Los temas de fondo son liberar el precio de combustibles para todo el mundo y obviamente hay que ser empáticos con los más pobres y hay que apoyarles con bonos, con tarjetas de consumo, con beneficios, con una estructura que solo beneficie a ellos, pero que no haga que se generen estas distorsiones. Tanto es así las distorsiones, y me había olvidado de un actor, que incluso los transportistas peruanos le ganaron al Estado ecuatoriano, eh, el argumento de que incluso ellos necesitan tener subsidios de combustibles cuando entran al Ecuador. Entonces no se puede manejar una infraestructura tanto en el tema de combustibles como en el tema eléctrico que represente tarifas altamente subsidiadas. Cuéntenos un poco, en una forma y lenguaje comprensible para el público, cómo está la estructura de precios de los combustibles. Pues los derivados importados, gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, se compran a precios internacionales, pero se venden aquí en el mercado local con márgenes que incluyen transporte, almacenamiento, distribución, impuestos. La Cámara de empresas De dedicadas derivados. a la venta de derivados de petróleo ha señalado que es el momento justo para que Ecuador quite los subsidios y ponga una flotación en el precio de los combustibles, pero partamos de esa estructura de precios, cómo se configura, cuánto está subsidiando el Estado. O sea, el Estado subsidia, dependiendo del precio del petróleo, pero subsidia.
por lo menos de 50% para arriba. O sea, por ejemplo, eh, hace 2 años importamos 7.500 millones de dólares y el subsidio era cerca de 4 mil millones, dependiendo del combustible. Por ejemplo, en GLP el subsidio es del 92% y es insostenible. No podemos seguir subsidiando. Es importante mencionarlo porque, por ejemplo, ¿quién cree que es el único comprador de combustibles en el país? Petroecuador. Y las mafias de importación de combustibles tienen sometidos a ciertos funcionarios, o tal vez no sometidos, sino tienen dentro de sus probablemente estructuras económicas a ciertos funcionarios de Petroecuador, y no lo digo así medio suelto de huesos, pero ya hemos visto casos como por ejemplo Nielsen Arias y otros que han confirmado coimas. ¿De qué empresas? Empresas como Gumbord, Glencore, Trafigura, son empresas que en cortes internacionales están con problemas en el país y dentro del país no lo tienen. Y al final del día, cuando el mismo Petroecuador se propone en levantar producción de gas natural, en Campo Amistad, que hemos hablado infinidad de veces, de aprovechamiento de gas de mecheros, por ejemplo, para reducir importación de GLP, entran en conflicto de intereses y se caen estos procesos, porque mientras yo aumento más la producción de GLP, ¿quién pierde? Los importadores de GLP. Si aumento más la producción de gas natural, ¿quién pierde? La tan aplaudida importación de gas natural que ha estado aplaudida en todo lo alto. Entonces este país no va a salir adelante mientras subsidiemos la energía que no beneficia a los más pobres. Yo lo dije en algunas ocasiones y por favor no quiero que se malinterprete, pero detrás de la CONAIE, no digo relacionado con la CONAIE, ojo, porque no lo puedo demostrar, pero detrás de la CONAIE, que yo creo que la CONAIE en su momento cuando se opuso a los subsidios, quisiera creer que lo hizo para defender a los más pobres y supongamos que así fue, pero detrás de ellos, ¿quiénes creen que marcharon con la CONAIE? Minería legal, grandes industriales, contrabandistas, narcotráfico, entre otros actores, porque son los mayores beneficiarios del tema de subsidios, pero es que el tema de subsidios hace que se desincentive el tema de nuevas inversiones, por ejemplo, en refinación de petróleo en el Ecuador, que debería ser manejada por empresas privadas, ¿Tiene teniendo usted, un mercado tan grande. ¿tiene usted una cifra de cuántas comercializadoras de combustibles están registradas en el país? No tengo una cifra exacta de esto, pero eh, digamos, el consumo de combustibles fluctúa no en cantidad, porque la cantidad siempre aumenta, me refiero a cantidad de galones de combustibles, siempre aumenta, pero sí fluctúa el precio y el precio hace que no lo veamos tan claro este tema. Bien, Pero, por ejemplo, en los de lo que últimos conocemos se habla de unas entre 17 a 20 comercializadoras, pero que de estas, en realidad, tres manejan un 65% de las ventas, que concentran en una especie de oligopolio de facto. puede ser, pero es que no creo que el problema está ahí. Porque si usted sincera los precios, qué bien que compitan. Y si hay uno que lo hace mejor, está bien. Pero en los últimos 12 15 años hemos importado cerca de 68.000 millones de dólares en combustibles. Esto solo es comparable con la deuda externa. Y cada año, es más, digamos, para que se comprenda y que la noble audiencia que usted tiene, cada que se abre una nueva estación de servicios, que debería ser una buena noticia, debería entristecer al país, porque es un nuevo punto de venta de combustibles subsidiados donde pierde el Estado. Pero obviamente el combustible es parte del desarrollo del país, entonces se necesita, y qué bueno que esto implique nuevas inversiones, que se dinamice la economía. Pero cada vez que se abre una nueva gasolinera, que necesitamos, no quiero ir en contra de eso, claro que necesitamos, es un nuevo punto de venta de pérdida para el país. Este país no aguanta más.
Ahora, porque el dinero que nos falta para seguridad, para salud, para educación, para infraestructura, que de hecho es para los más pobres, es el dinero que subsidiamos. Y con claro, esto termino, Gustavo. ¿Usted cree cuando se va la luz, quién sufre más? ¿El pobre o el rico? por lo general se sufre En más temas de el punto seguridad, en el que la cuerda es más ¿quién sufre delgada. más? ¿El pobre o el rico? Gente pobre con seguridad. En temas de salud, ¿quién sufre más? ¿El pobre o el rico? Entonces, ese dinero que nos falta para invertir acá, lo estamos dando a subsidios a gente que no lo merece. Entonces, El ¿estamos gasto o no anual de beneficiando y importaciones, cuidando a los más pobres? usted había hablado de un gasto en una década, me parece que dijo. Anualmente el gasto anual en importación de combustibles está en el orden de unos 7.000 millones de dólares, que corresponde a una quinta parte del presupuesto nacional. Depende del precio del petróleo. Por ejemplo, el Ya. año pasado bajó a 3.000, 4.000 millones, pero porque el precio bajó. Ujú. Pero compramos más en barriles de importación de combustibles o en galones. Ya. Usted, de alguna manera, en las conversaciones, entrevistas previas que hemos tenido, ha defendido las buenas intenciones, la gestión de la ministra Manzano. Pero en el resultado estamos viendo que la situación raya con el desastre. Realmente el tema de la producción petrolera, particularmente la producción energética que no brinda confianza, pero estos problemas podrán verse más adelante. Pero la producción petrolera se encuentra en un punto crítico. No recordamos una época en la cual las cosas se encuentren tan mal y no sabemos realmente hasta qué punto va a poder sostener el gobierno sus finanzas con lo que está pasando. Gustavo, eso es importante porque al final del día han pasado tantos ministros, tantos gerentes de Petroecuador, que uno empieza a cuestionarse si el problema es el ministro de turno. Eso que usted dice que hemos estado tal vez más mal que antes, es una verdad a medias porque permanentemente hemos estado cayendo en esto. El Ecuador estuvo produciendo cerca de 600.000 barriles de petróleo. Ahorita estamos más o menos 400.000 barriles. Y además, con imposiciones también de la CONAIE de que no se explore y produzca, por ejemplo, el suroriente, donde ahí hay unas posibilidades muy importantes para levantar producción de petróleo y gas. Pero es que este país tiene problemas estructurales y en eso tenemos que tratar de tomar juntos una solución. Y hay que hablar con diferentes actores, con la CONAIE, con gente, por ejemplo, ambientalistas como Pablo Fajardo, con periodistas, con gremios, etcétera, y tomar una decisión conjunta. En el país, primero hay actores, pues, activistas políticos o representantes sindicales que tienen una posición que parece que les duele más que otro gane a que se desarrollen las cosas. Entonces no quieren dejar entrar a privados. En cambio, los privados dicen, mientras dicen, por ejemplo, que se eliminen los subsidios para todo el mundo, pero no me topen a mi sector, porque mi sector sí se merece. ¿Me explico? Entonces, al final del día, no nos ponemos de acuerdo entre ninguno de los sectores y es el caldo de cultivo ideal para los importadores de combustibles. Es que este país está sometido a los importadores de combustibles y a los intereses de estas empresas. Entonces, al final del día, si no nos ponemos de acuerdo y no nos entendemos entre nosotros y no entendemos que estamos matando este país y las finanzas de este país, donde, por ejemplo, en el sur del Ecuador, yo lo hablo como lojano, usted entenderá como cuencano, hay carreteras, por ejemplo, como Cuenca, Chihuinda, Hualaquiza, Cuenca, Macas, Limón y Indanza, Cuenca, Loja, incluso Cuenca, Machala, están en pésimo estado. Entonces, la ciudadanía reclama, ¿por qué no tengo buenas carreteras? Pues no hay plata. Y no hay plata porque regalamos la plata en cosas que no necesitamos. ¿Qué hace este país subsidiando nuevamente a las grandes mineras? Y usted me dirá, Gustavo, pero ya se corrigió el valor del subsidio el año pasado para el tema eléctrico a las grandes mineras. Y no es verdad, porque los
costos son dinámicos. El año pasado teníamos unos costos, se corrigió efectivamente, pero ahorita tenemos costos mayores por la importación de combustibles, por la exposición que tenemos de Colombia y por las barcazas en el tema eléctrico. Y cuando tenemos precios o costos mayores, hay que subir la tarifa y ajustarla de forma casi inmediata, porque cada vez que nos demoramos significa subsidio. ¿Qué hace este país, por ejemplo, en el tema de combustibles? A las mineras que transportan material minero. ¿Sabe cuántos camiones, trailers manejan dos empresas mineras en el suroriente del país? Cerca de 500 camiones, 500 trailers diarios. Todos esos trailers consumen diésel subsidiado. ¿Qué hace este país subsidiando esos sectores? Bien. Entonces no nos Eh, alcanza la plata. el tiempo se nos va agotando, ingeniero Hidalgo. Hablemos de las soluciones. ¿Qué medidas deberían tomarse en Ecuador? Le menciono algunas. Hay que considerar este tema de la flotación de precios de los combustibles. Hay que reconsiderar los subsidios, incluyendo el gas que usted acaba de señalar. Además de ser un tabú, es insostenible. Tenemos que pensar en la construcción de una moderna refinería, en la optimización del manejo de los oleoductos, en una reingeniería de Petroecuador, gigantesca empresa que no tiene balances auditados y actualizados. Entonces, una reingeniería en todo el sector energético del país, iniciando por un sinceramiento de costos energéticos y en paralelo un programa de apoyo a los más pobres. En el tema eléctrico es bastante sencillo porque yo toda la energía que vaya, por ejemplo, a la isla Trinitaria, la subsidio, pero no puedo subsidiar a San Borondón o no puedo subsidiar a la González Suárez en Quito. ¿Me explico? Entonces eso es mucho más sencillo, pero definitivamente sincerar las tarifas tanto eléctrica como de combustibles a todos los sectores. Algún sistema de focalización, sugiere usted? No, 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 porque no funciona. La focalización es el caldo de cultivo del contrabando, incluso interno. Pero ¿cómo lo Usted me dirá haría cómo puede funcionar el para contrabando tratar de una interno. forma la prosperina y de otra forma los barrios? En electricidad posiblemente sí, pero en combustibles no. Nadie debe tener tarifa subsidiada, porque si no se hace un contrabando. Es decir, yo puedo decir que, digamos, yo utilizo alguna persona pobre, a mi empleada doméstica, y le hago comprar combustibles para mí, como por ejemplo. Entonces, nadie debe tener tarifa subsidiada. Y a los más pobres se les tiene que dar bonos direccionados a ellos de dinero y recursos directamente gestionados y pagados para ellos para protegerlos. Ahí sí, darles, digamos, si yo subsidio cerca de 3.000, 4.000 millones de dólares, puedo darles 1.000 millones, que es Bien. una locura de dinero, Además pero los de, cuido, los protejo. además de Pero toda ya evito esta la... Además de toda esta problemática que realmente tiene tantas aristas y que es difícil de resolver, le hago una pregunta final. ¿Qué riesgo real hay de que se produzca un desabastecimiento de algún combustible o de combustibles en general? Poca cosa, porque la producción nacional de combustibles representa poca cosa. Entonces, finalmente habrá algún desajuste, alguna variable pequeña, pero no calculo algún desabastecimiento importante, porque estamos siempre dependiendo de los importadores y eso sí se maneja muy bien, con unas eficiencias enormes. Además, respondiendo a su pregunta anterior, el Ecuador requiere de un plan de seguridad energética nacional donde aprovechemos nuestros recursos, valoremos nuestros recursos, prioricemos nuestros recursos, demos facilidades para que entre el sector privado para que saquen nuestros recursos adelante. Por ejemplo, en el tema de hidroeléctricas, se demoran autorizaciones 2 años, 2 años y medio, hay que andar rogando a funcionarios de mandos medios de temas ambientales que por favor saquen adelante permisos. Y ya vemos, por ejemplo, en Progen y Austral, que no han tenido ni siquiera permisos ambientales. Y ahí sí, viva la fiesta, que se firme todo lo que sea. La otra Ahí pregunta que el está, público justamente. quisiera saber es sobre el tema de los apagones. Vamos nuevamente a tener hacia finales de año o inicios del próximo. Espero equivocarme y espero que el gobierno tenga razón,
pero todo indica que estamos en riesgo de apagones. Tenemos un parque termoeléctrico que apenas llega a unos 850 900 megavatios. Sumándole las barcazas, en el supuesto que funcionen bien, son 1200 megavatios. Eh, un estiaje que el año pasado cayó el sector hidroeléctrico a 1500 megavatios, supongamos que llegue a 2000 megavatios, son 3500, 3250 megavatios, supongamos que llegue un poco más, de 3300 megavatios, sumando a que Colombia nos venda electricidad a full capacidad, llegaremos con las justas a cerca de 4000 megavatios. Pero lamentablemente ya vemos picos de consumo de 5000 megavatios. Todo esto hace pensar que vamos a depender enormemente de las lluvias y de Colombia. Creo yo que no vamos a tener un año un poco más húmedo. Estos los datos que uno ya va viendo en los registros. Eh, si hay excedente de lluvias nos salvamos y si no vamos a estar con racionamientos que probablemente no sean como los del año pasado, pero sí es probable que tengamos al menos un par de horas de racionamientos en algún momento entre octubre y noviembre, que son los meses más críticos. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, ingeniero Hidalgo. Encantado, Gustavo, un abrazo. Declaraciones del ingeniero Jorge Luis Hidalgo, consultor energético. Son las 8:02.